Hoy, para cerrar la temporada, inauguramos un nuevo formato. Es el formato de los videopodcasts de los desayunos de Canal CEO. Hoy en esta silla me va a acompañar un referente a la hora de hablar del deporte aplicado al entorno empresarial. Él es Igor González de Galdeano, exciclista profesional y un experto en materia de liderazgo y deporte, CEO de la empresa Quirolife. Pues hoy vamos a conversar y yo nada más llegar, que me he encontrado con Igor, le he dicho, oye, yo no tengo ni idea de ciclismo. Y entonces ya para empezar, ¿vale? Me voy a presentar así, digo, porque igual meto la pata y digo, bueno, lo de maillot amarillo lo sé, bueno, quiero decir, eso sí, pero a partir de ahí ya nada más, ¿no? Entonces, bueno, y lo del Tour me suena, lo del Tour también me suena, pero poca cosa más, ¿no? Pero creo que de toda su experiencia como ex ciclista de élite, bueno, de toda su experiencia deportiva, desde luego la ha llevado en los últimos años al terreno empresarial, y de eso es de lo que vamos a hablar, ¿no? De toda esa experiencia. Me gustaría antes contaros algo de Igor González de Galdeano, que hoy nos acompaña, además de ex ciclista profesional, es ex maillot amarillo del Tour, es CEO actualmente de Quirolife y es un referente en liderazgo aplicado desde el deporte al mundo de la empresa. Ha publicado 2 libros, yo pensaba, también mi ignorancia, aparte de lo de no saber del ciclismo, pensaba que eran Líderes Amarillos, pero hablando con Juan Carlos Cubeiro, gran experto del talento del deporte, me he enterado de que había otro, libro que es Pedaleando hacia el éxito, así que él los tiene los dos aquí. Y os cuento más, siempre me gusta esto de las bios porque así me entero, mira, es más mayor que yo, es más pequeño y tal. Bueno, es de Vitoria, 1973, entonces he dicho, bueno, no está mal, un año más mayor, bueno, un año más joven yo he pensado. Es conferenciante y es consultor, y bueno, como os digo, Quirolife es una firma especializada en trasladar desde el deporte esas enseñanzas y aprendizajes útiles para organizaciones que la ha podido desarrollar durante toda su carrera. Me ha llamado la atención, déjame que cuente esto también, porque esa formación que ha trasladado al mundo de la empresa fue diseñada por Javier Fernández Aguado, que aborda temas de liderazgo, de desarrollo de hábitos, te ayudó un poco a toda esa parte de transformación. No estaba en el guión, pero hay una cosa que sí que me gustaría hablar en algún momento, Igor, que es cómo los deportistas tenéis siempre esa dificultad, ¿no? A veces, si se trabaja ya mucho con los deportistas actualmente, yo estoy de hecho pues mentorizando a una chica jugadora de rugby, ¿no? Profesional, porque se os acaba la carrera en un momento y a veces hay un vacío, ¿no? Entonces eso no estaba, pero sí que me gustaría preguntarte sobre cómo lo ves actualmente, ¿no? Cómo lo has vivido tú y cómo lo ves. Y poca cosa más, esto es lo de Igor. Ahora yo ya lanzo preguntas, después el formato mantiene una cosa igual que antes, que es que, como os decía, vais a poder preguntarle a Igor cualquier cosa que yo me haya dejado en el tintero. Y buenos días. Buenos días. ¿No? Bien, buenos días. Buenos días, es que había que hacer la intro del nuevo formato, del agradecimiento, y ahora ya estoy para pues ya conversar contigo. Para lo que haga falta. Sí, además has venido hoy de Vitoria directamente, ¿verdad? Eso es, sí. Además es cuesta abajo porque vienes de arriba, ¿sabes? Y vienes en bici a Madrid. Casi, era muy pronto, estaba de noche todavía. Bueno, déjame que pille, aquí voy a hacer un poco de copy de otro periodista, porque lo he visto en una entrevista en La Razón, y voy a copiar un poco la pregunta, ¿no? Que es un poco, ¿qué aprendiste de tu vecina del primero? Bueno, buena pregunta, ¿no? A ver, hay una de las cosas que aprendí, y uno de los valores que se suelen hablar en el mundo de la empresa es la humildad, ¿no? Es como que se vende, todo el mundo es humilde, ¿quién no es humilde, ¿no? Todos tenemos un grado de humildad brutal, pero no es real. Yo creo que es uno de los valores que más escasean, ¿no? Porque yo suelo decir que la modestia y la humildad no es lo mismo, ¿no? Uno puede ser modesto, pero no tiene por qué ser humilde. Entonces, la vecina del primero me enseñó lo que es la humildad. Yo os traslado al 99, cuando hice uno de mis mejores resultados deportivos en una Vuelta a España. Aparte del Tour, está la Vuelta a España. Vale, sí, eso también, eso sí, eso lo dije. Y bueno, pues en ese momento, con 26 años, pues ya han pasado años, pues bueno, era una de las figuras más representativas a nivel nacional. Entonces yo llegué a Vitoria, pues con aplausos y pancartas, os podéis imaginar. Bueno, pues había hecho segundo la Vuelta a España detrás de un alemán,
Igor para arriba, Igor para abajo. Yo, bueno, había empezado a vivir con mi actual mujer, con Nerea, pero bueno, aquel día me iban a hacer un homenaje en Vitoria, me iban a hacer entrevistas, entonces decidí ir a casa de mis padres, que tiene una vecina del primero que me veía siempre en el ascensor, porque en Vitoria decimos camarote, en la parte de arriba tienes como unas pequeñas salas, cada vecino, y ahí yo guardaba mi bici. Entonces yo tenía que subir a por la bici y bajar por el ascensor. Bueno, el caso es que dormí ese día en casa de mis padres y a la mañana salí a entrenar. El día anterior habían venido a aplaudirme gente al balcón, tuve que salir al balcón de mis padres y, bueno, pues yo todo orgulloso, con toda mi humildad ahí a tope, venga, y ya cogí la bici y bajé. Y se me para el ascensor en el primero. Y entra la vecina del primero, una señora mayor, y según me ve, me dice, ¿otra vez? Y yo pensando que me iba a decir, oye, enhorabuena, joder, que me he enterado. Le digo, sí, ¿otra vez vas a andar en bici? Con la puerta abierta. Le digo, sí, es que tengo que entrenar todos los días. ¿Y qué opinan tus padres de esto? ¿Cuándo vas a trabajar? Claro, digo, entonces claro, yo noté como los pies se me cayeron al ascensor, ¡pam! Y bajamos abajo y bueno, le dije, bueno, hasta luego, adiós, adiós. Entonces me di cuenta en ese momento que todos tenemos un personaje que tenemos que alimentar y que en ese momento ese personaje fue repudiado, ¿no? Apareció Igor y dije yo, a ver Igor, aterriza los pies en el suelo porque la vecina del primero te ha dicho que realmente eres uno más, un vecino más que tiene que poner los pies en el suelo para no crecerse demasiado. Y esa me enseñó la primera lección de humildad. Le podía haber dicho, vaya usted a, ¿no? Pero no, me dejó marcado, la verdad, y no se me olvida. ¿Y eso te sirvió en el 2005 cuando dejaste el ciclismo profesional? Mira, dejar el deporte profesional, aquí también ha habido algún deportista profesional, es una elección muy complicada. Bueno, un día te levantas, lo dejo, otro día no, otro día sí. Bueno, empiezas a ver, yo soy una persona que independientemente de hacer 11 años de profesional y 20 y tantos encima de la bici, siempre he pensado que hay más vida, que no hay que estar todo el día andando en bicicleta, ¿no? Entonces yo esa inquietud siempre la tenía, pero la decisión es muy difícil. Entonces, bueno, yo cuando la tomé, que fue una primera etapa del Tour de Francia, dije, dejo la bici, y se lo dije primero a mi mujer y a mis padres y a mis amigos. Bueno, pues en ese momento ya tomas la decisión y te relajas. Pero sí, una de las cosas que sucede y que luego, que me has preguntado antes sobre la retirada y cómo se dio después, un deportista de alto rendimiento o un directivo de alto rendimiento lleva un personaje dentro de él. Ese personaje come mucho. Si tú no eres capaz de, cuando te bajas de la bicicleta, quitarte el personaje, para mí es uno de los grandes problemas, pues, y ser Igor, pues ese personaje te pide poder, te pide reconocimiento, te pide, en definitiva, estar ahí arriba, ¿no? Y eso los pasa a muchos deportistas, que bajan de la bicicleta o salen del campo y siguen con el personaje encima, ¿no? Y claro, aparece el teléfono roto, nadie te llama, eso lo llevas muy mal, y empiezas a hacer inversiones con amigos que te dicen, invierte aquí que ya verás, vas a ser la leche. Entonces el protagonista aparece y dice, ostras, traigo ya está reconocido, cuánto dinero hace falta, no tienes ni idea de ese negocio, pero tú quieres que la gente te conozca, Galdeano ha empezado a hacer no sé qué. Y ahí está para mí el gran problema, ¿no? Como directivos, porque yo creo que viven una situación muy parecida en esa toma de decisiones, en ese liderazgo fuerte y en ese, ¿no?, reconocimiento que tiene, sobre todo de su equipo, cuando desaparece, pues el vacío es muy, muy fuerte y los desastres vienen a partir de ahí. Entonces, ¿quiere decir esto que competir en el deporte y en la empresa requiere de ese personaje en algún momento? O sea, cuando estás encima de la bici o cuando estás liderando, ¿el personaje tiene que estar o no? No, tienes que identificarlo, tienes que saber que tienes un personaje y que te acompaña en tu vida, pero que cuando te bajas de ella tienes que saber, obviamente, pues hay gente que me reconoce, ¿no? Oye, alguien me ha dicho, ¿no? Yo cuando eras ciclista, en mi tiempo te seguía, ¿no? Pero creo que hay que saber que tienes un personaje que tienes que controlarle, que ese personaje no te puede llevar al abismo, solo por el hecho de que quieres que te dé una palmadita en la espalda, que vayas por la calle y te reconozcan. Mucha gente necesita eso y no despojarte de ello, esa es mi opinión, ¿eh? Es uno de los grandes problemas, no despojarte de ello pues te conlleva muchas veces a cometer errores irreparables. Vamos a bajarnos del personaje y vamos a imaginar a ese Igor que tiene el objetivo siempre de ganar, ¿no? Entonces, cuando la meta es ganar, ¿qué pasa
con los valores, cómo han convivido los valores de un liderazgo sostenible, ¿no? Hoy que estamos aquí en No Away, que es la casa de ese liderazgo de impacto y de valor, ¿no? De valores, cómo ha convivido la competitividad de ganar, primer objetivo, con tus valores. Bueno, yo creo que hay una relación muy importante, ¿no? Muchas veces suele haber un conflicto tanto en el deporte como en la empresa, así lo veo, es entre la construcción de tu equipo, de los valores que quieres que representen y el alcanzar los objetivos. Obviamente las empresas están para ganar dinero y si no ganan dinero, pues tienen que tomar decisiones, muchas veces en contra de lo que quieres impulsar, ¿no? Pues porque las cosas no van bien. En el deporte igual, ¿no? Pero la base, para mí, yo soy defensor absoluto de los valores. Yo creo que los valores no solo hay que ponerlos en la pared, sino que hay que practicarlos. Y hay que ponerlos en marcha dentro de la organización para que la gente lo identifique. A mí me ha pasado en el ciclismo que hablas de un valor tan normal como el trabajo en equipo, que los deportistas, los ciclistas lo llevan mucho, lo practican mucho, pero no saben explicarlo. Entonces, practicarlo y tomar conciencia sobre realmente qué valores quieres impulsar dentro de la organización es fundamental. Y para mí, que soy defensor total de los valores, de los principios para impulsar cualquier organización o para ser deportista de élite y alcanzar el máximo, pues es muy importante. Cuéntame, si pudieras dejar una sola enseñanza a los líderes del futuro, de tu época deportiva, ¿qué enseñanza les dejarías? Bueno, a ver, hemos hablado de valores, pero faltarían un poco los hábitos también, ¿no? Yo creo que hay un hábito que para mí es fundamental y que es muy difícil de desarrollar, que es el hábito de la paciencia. O sea, en este mundo tan cambiante hay que tener paciencia. Queremos resultados inmediatos. Un deportista, según entrena un mes, dice, a ver si gano. No, necesitas tiempo. Una persona que desarrolla un nuevo proyecto, una nueva empresa, necesita tiempo. Y carece, el hábito de la paciencia carece. Luego, que no tenemos que empujar al equipo, tenemos que acompañar. Eso para mí es fundamental. Y la última, y unido a los valores, les diría que para mí los valores más importantes son el de la honestidad, el del compromiso, la constancia y la confianza, y todo ello con impulso, es decir, con energía, ¿no? Sobre todo el compromiso, porque el compromiso hay veces que se une a cuánto tiempo estás en una empresa. Este es muy comprometido, esta es muy comprometida porque lleva toda la vida con nosotros. Pues para mí no es eso el compromiso. Para mí el compromiso es cuando estás en un equipo, qué intensidad y cuánto tiempo dedicas y qué fuerza le das al equipo para alcanzar el objetivo o el propósito que tengas. En el pelotón, que eso sí que también lo he oído en la tele y tal, o sea, el pelotón, eso es un vocablo que me suena. En el pelotón, como en las organizaciones, no todo el mundo puede ir delante, ¿no? No todo el mundo puede ir liderando. Entonces, cuéntame cómo se lidera sin perder esa visión de conjunto, porque después del 2005, cuando te bajas de la bici, te pones a entrenar a un equipo. Sí. De 100 y pico personas, sí. ¿No? Entonces, cuéntame cómo es esto del pelotón. Mira, yo ahora que se habla mucho de talento, y que ahí hemos comentado antes en el rato ahí que hemos estado tomando café, bueno, a mí hay una palabra que viene del mundo del deporte y que me parece muy importante, y que yo la he desarrollado y que creo que habrá empresas también que lo desarrollen, que yo le llamo el catalizador. Es decir, las empresas antes, las empresas eran más pequeñas y tú preguntabas, oye, ¿cómo está Raquel y Manuel? Y sabías el nombre de todos. Hoy en día, como muchos sabes, los nombres de los equipos, porque las empresas cada vez son más grandes, el día nos persigue, la transformación digital nos hace hacer reuniones de media hora, todo ahí y muchas veces no tienes tiempo real para hablar con las personas. Entonces, ¿el catalizador quién es? Bueno, el catalizador es esa persona que está dentro del equipo, que es la persona que impulsa, habla, se comunica e impulsa los valores del líder, de la persona que está impulsando la organización. Es el nexo de unión entre el líder, que no puede llegar a todos, y el equipo. Y si tienes 5 equipos, pues tienes que tener 5 catalizadores. Les llamo así porque en el deporte así les llamaba yo, ¿no? Eran personas de mi confianza que coincidíamos en muchos puntos, no tienes por qué coincidir en todos, porque obviamente cada uno tiene que tener su manera, pero coincidías principalmente en el propósito y en el objetivo, y ese catalizador te trasladaba, oye, aquí hay una motivación X, o aquí hay un problema con esta persona, o esta persona se acaba de separar, o está buscando un nuevo puesto de trabajo, y todo eso te ayudaba a impulsar el equipo y a estar más conexionado con el resto.
Me imagino que también en el pelotón hay mucho de la humildad, ¿no? A la que hacías referencia antes, ¿no? Sí, a ver, la humildad muchas veces dicen que es la generosidad. Yo creo que la humildad, sobre todo, es, a mí, que ahora en la situación que estoy, es querer siempre aprender, pensar que no te lo sabes todo. Voy con un concepto. Que hay mucha gente que piensa que lo sabe todo. Claro, claro. Voy con un concepto que sí que es verdad que aquí voy a reconocer que no sabía que tenía que ver con el ciclismo, ¿vale? Que es el del gregario. Y aquí en el guión pone, en ciclismo se habla mucho del gregario. Digo, no sé qué es. Cuéntame qué es. Que es como no salir en la foto, es como un liderazgo silencioso, o podríamos decirle que es como reconocer ese tipo de liderazgo silencioso en la empresa que a veces se da, ¿no? Y que cuéntame qué es esto. Bueno, hay veces que os habrá pasado que habéis estado en un equipo y aunque tú seas el líder, hay alguien que antes de preguntarte a ti le preguntan a alguien, oye, ¿esto cómo va? ¿Cómo lo hacemos? Antes de preguntarle al propio líder. Ese, digamos, es el gregario, incluso podría ser el catalizador. Es una persona que está dentro del equipo, impulsa, está motivada, genera buen ambiente en los equipos. Bueno, el gregario en el mundo del deporte es una palabra que se utiliza mucho y es muy difícil ser un buen gregario. Un gregario es un líder que quiere estar, no le gusta estar en primera persona, pero toma decisiones, ayuda al líder, le protege e impulsa al equipo. En definitiva, es alguien que quiere que todo funcione mucho mejor. Lo ideal es que todos fuésemos gregarios, cada uno en su ámbito, y que las organizaciones valorasen el liderazgo de cada persona, independientemente de su función. Y para mí, la palabra gregario es muy importante y que hay que impulsarla, no solo al gran talento, sino a todas las personas que hacen los engranajes de una empresa. Hablabas antes de un éxito cuando en el balcón de casa de tus padres, pero me gustaría preguntarte, porque también has encadenado derrotas, también has visto cómo no se conseguían los objetivos en un equipo, entonces cuéntame un poco cómo has entrenado eso y qué enseñanzas te han dejado las derrotas para trasladarlas al mundo de la empresa. Bueno, a ver, es diferente una derrota individual que una derrota de equipo, ¿no? La derrota individual muchas veces se vive, yo creo que de otra manera, pero cuando tú estás dentro de un equipo, una de las cosas que funciona es, y eso se ha hablado mucho, es la escucha. Muchas veces cuando hay un problema o cuando hay una derrota, el que lidera quiere contar y trasladar y decir ánimo y motivar, y no ese es el objetivo. Primero tienes que escuchar para saber cuáles son las preocupaciones de las personas que están viendo que se nos ha caído. A mí me pasó una Vuelta a España del 2011, cuando era yo manager general, se nos cayó el líder del equipo y se retiró. Íbamos a ganar esa Vuelta a España, entonces el equipo se hunde, ¿no? ¿Y cómo lo avanzas? Bueno, pues principalmente cogiendo a cada responsable de cada área, desde la parte de la fisiología hasta la dirección, y escuchar un poco cuál es su opinión, cómo ven. Entonces, en aquel momento, escuchar y apuntar y anotar hace que salir del agujero, que tardamos unos días, sea más fácil, porque al final unes todas las preocupaciones, motivaciones, inquietudes, consejos que todos te dan, los pones en común, como si le metes en la IA, le haces así y te saca la solución, y a partir de ahí todo el mundo se hace partícipe y eso genera mucha fuerza y salimos del agujero. Por lo tanto, escuchar, hay que escuchar mucho. Me gustaría preguntarte sobre la toma de decisiones, porque en ciclismo profesional imagino que cuando tomas una curva, que eso sí, que como también lo he visto en la tele, me impresiona mucho, ¿no? Cuando tomas una mala decisión, ¿no? Te puede costar una etapa, por ejemplo, ¿no? En vuestro caso. Que eso puede trasladarse al mundo de la empresa. ¿Cómo reconoces que has tomado una curva demasiado pronto, demasiado tarde? O, ¿cómo lo reconoces? Bueno, una empresa, cuando tomas la curva demasiado rápido es cuando haces una inversión y no tienes retorno, haces una inversión demasiado pronto y no hay retorno. Cuando abres un negocio demasiado rápido y todavía no está el mercado preparado para salir adelante. Cuando, en definitiva, te adelantas, intentas adelantarte a la situación y esa mala decisión te hace ir perdiendo opciones. Cuando te has pasado en la curva, sobre todo es que se te va el talento, que cuando llegas, otros ya están. Es decir, tomar una curva que no sabes cómo es, yo he tomado muchas que es decir, allá voy.
¿no? Tienes que asumir, tienes que calcular los riesgos, no las certezas. Las certezas ya las sabes. Tienes que calcular qué riesgos hay y poner una balanza. Segundo, tienes que estar formado, tienes que saber lo que estás haciendo. Y para mí lo tercero sería, pues sobre todo, a ver, intentar o sea, tendrías que dejarlo emocional aparte. Es decir, yo cuando he sido ciclista y me he tirado en un puerto, en el momento, me habréis oído a muchos deportistas, en el momento que yo tengo 3 hijas, en el momento que nace mi primera hija, te viene la parte emocional y dices, a ver si me voy a caer. Y entonces pegas el frenas, y en las decisiones de empresas igual. Como te venga la parte emocional en decisiones difíciles, frenas. Y no hay que frenar, porque ya pierdes tiempo, se te va la oportunidad, te viene la competencia y te adelanta. Por lo tanto, yo creo que esas 3 partes, valorar los riesgos y sobre todo la última, dejar la parte emocional aparte, es fundamental en tomar una curva en condiciones. Ahí me sorprende mucho eso, o sea, eliminar la parte emocional en la gestión. Cuando tienes que tomar una curva difícil o cuando tienes que tomar una decisión real en una empresa, como cojas la parte emocional, la decisión está Eso es un temazo, ¿eh? Bueno, yo lo veo así, no sé. No, si lo dice el invitado, lo dice el invitado. Cuando hay un momento, estamos hablando de situaciones de crisis, de cambios, de jugarte una carrera. O sea, es decir, si te estás jugando una carrera y estás pensando, oye, a ver si me voy a caer, que me caigo, no vas a ganar, ¿eh? Olvídate. Ya no, está claro que las emociones... Vas a frenar. Claro, está claro que las emociones pueden paralizar, ¿no? Algunas emociones pueden paralizar, pero en la toma de decisiones la intuición para ti no ha sido... La intuición tiene mucho de emocional, la intuición no ha sido importante. Sí, pero la intuición sí, pero siempre hablo pensando... A ver, obviamente tú tienes que guiarte, pero cuando hablo de emociones no hablo de mis emociones. Hablo sobre todo de la parte exterior, es decir, tienes que un poco aislarte y no tener en cuenta lo que pueden sentir los demás o lo que puede suceder cuando tienes que tomar una decisión muy difícil. Yo aconsejo que quiten la parte emocional, que cojan la parte racional y sobre todo empresarial, que es la que tienen que tomar. Además, otras habrá que tomar emocionales, pero las difíciles en crisis te frenan. Y además tomarla rápido, ¿no? O sea, que eso debe ser lo... Bueno, el hábito de la paciencia funciona. La almohada, aunque sea rápido, la almohada siempre hay que tenerla cerca. Aunque sea media tarde, un poco así, ponerte así un rato, porque... Entre lo de anular las emociones y de que yo soy defensora de la impaciencia absoluta, entonces ahí ya estamos, es la primera vez que con el invitado no estoy de acuerdo. Pero no, vamos, luego intentamos ver dónde está el consenso. Me gustaría preguntarte sobre los líderes amarillos. ¿Qué es eso del líder amarillo? Yo no he tenido la oportunidad de leerme tu libro, aún, que lo haré, pero cuéntame qué es un líder amarillo. Porque estábamos acostumbrados, todos hemos oído lo del DIS, lo de todos los que estamos aquí, hemos hecho en algún momento de nuestra vida alguna cosa de liderazgo, pero yo creo que lo tuyo va por otro lado. No, bueno, yo he sido líder del Tour de Francia, entonces tenía la curiosidad de qué características tenían los ciclistas que habían ganado el Tour de Francia mínimo una vez. ¿Ah? Entonces quería saber si realmente eran líderes en la carretera, líderes en su vida, si habría falta unas características determinadas. A mí, cuando fui líder, una de las cosas que siempre he contado es que a mí no me formaron para ser líder, a mí me entrenaron para andar en bici. Pero cuando subes al podium, pues ahí suceden muchísimas cosas, que van desde la presión social, institucional, o sea, hay una presión ahí constante que tienes que estar preparado y nadie te prepara. En mi época no me prepararon. Entonces digo, oye, ¿estos qué características tienen? ¿Cómo lo hacen? Y entonces cogía 9, iban a ser 10, pero ya de tanto leer dije, vale, lo voy a dejar en 9, ya es suficiente. No, cogí 9, entre ellos, bueno, pues ciclistas con los que yo he corrido y luego alguno que me ha llamado la atención de la época de los años 60, que es Anquetil. Y bueno, les cogí desde dónde nacieron, su situación sociopolítica, familia, entorno, hasta que llegaron a ganar el Tour de Francia y les analicé a todos. Y entonces a partir de ahí, bueno, me di cuenta, una principal es que el éxito no está en el objetivo, sino que está en el camino. Por mucho, alguno me dice, ¿te hubiese gustado haber ganado el Tour? Y digo, hombre, pues si tengo que ganarlo al estilo Pantani, pues no, porque Pantani ya no está, ¿no?
Por lo tanto, el éxito no está en ganar el Tour, está en cómo haces el camino y cómo te lo curras. Y luego que realmente grandes líderes, como yo creo que en esto no hay muchos, personas, líderes humanistas que tengan la capacidad de pensar en las personas, en el mundo del ciclismo no hay muchos. Y luego, pues es que hay líderes de todo, líderes manipuladores como Lance Armstrong, líderes, vamos a decir, que reactivos, que solo obedecen órdenes, aunque van de líderes. Bueno, hay mucho tipo de liderazgo. Ahora que estás hablando de tipos de liderazgo, resulta que en tu libro hablas de Miguel Indurain como un líder casi perfecto, ¿no? Sí, totalmente. Entonces me gustaría que definieras un poco qué tipo de liderazgo necesita hoy, tú que estás también acompañando a compañías, ¿no? y a directivos en tu tarea de tu empresa, qué tipo de liderazgo necesita hoy una empresa para ser, pues eso que decías, humanista, relevante. Mira, yo creo que Miguel Indurain, bueno, un líder tiene que tener muchas características, ¿no? Yo siempre he dicho que Miguel Indurain, una de las características quizás que más débiles tenía era la comunicación. Yo siempre le he dicho a Miguel, que tengo relación con él, pues que hubiese sido capaz de escribir, si no hubiese escrito Stephen Covey los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, los hubiese escrito Miguel. Miguel inventó el ganar-ganar, lo inventó él. Se le criticaba mucho, pero realmente Miguel lo que buscaba era dejar ganar de forma humilde, nunca aplaudiendo, ¿no? Como hacen otros, ¿no? Que dejan ganar y les aplauden por detrás, y como diciendo, bueno, ahí puedes pasar. Miguel nunca lo ha hecho así. Y lo que ha hecho es dejar ganar para luego ganar él. Y ganaban todos. Tú buscas una crítica a Miguel Indurain, ni un deportista que ha competido con él solo hablan maravillas de Miguel. El mejor ciclista que han tenido para pelear. Miguel es una persona, mira, y os lo voy a leer, porque ya que lo tengo aquí, os voy a leer un poco las características que yo saqué de Miguel Indurain, así, nada, un resumen rapidito. En cada ciclista lo que hago es describir un poco el liderazgo de cada uno. Miguel desarrollaba un liderazgo por principios. Nunca olvidó de dónde viene y cuál ha sido su recorrido. Era humilde, respetuoso y justo. Se centraba en su círculo de influencia. Inventó el ganar-ganar. Se adaptaba a los entornos, fuese hostil o fuese amable. La confianza le acompañó toda su vida y cuando la perdió, él enseñaba que la confianza se tarda mucho en ganar y muy poco en perder. Impulsaba siempre los objetivos generales por encima del suyo. Anteponía los intereses personales en la toma de decisiones, o sea, anteponer los intereses personales en la toma de decisiones corrompe a las personas y lleva a la organización a un punto sin retorno. Miguel lo decía, él decía, no puedes anteponer tus intereses personales por los del equipo. Es fundamental pensar en y con el equipo. Y la comunicación no verbal y verbal están unidas, hacen trabajarse juntas. Esto es lo que enseñó Miguel. Es decir, él era una persona grande, imponía en comunicación no verbal. ¿No? La gente que le veía, ostras, vaya tío, tal, imponía, ¿no? Y te trasladaba fortaleza, seguridad, honestidad, te trasladaba muchas cosas. ¿Qué pasó? Que Miguel cuando se bajó de la bici, aunque era grande, no era comunicativo, ¿no? Entonces, claro, ya la gente empezó a dudar. Como no comunicaba, realmente empezó a dudar, bueno, ¿y por qué se ha retirado? ¿Cuándo se retiró? Etcétera, ¿no? Igual es su punto débil, pero el resto nos ha enseñado muchísimo. Yo ya le admiraba, después de leer de él, vamos, es mi ídolo en cuanto a como persona. Me interesa mucho ese punto de la comunicación, la verdad, pero quiero volver a una cosa que has dicho antes, que yo te preguntaba por valores y ha habido un momento en el que tú has dicho los hábitos, ¿no? Hablemos de valores y de hábitos. Cuéntame cuáles son los hábitos que más te han ayudado en la época de profesión como deportista de élite y cuáles son esos hábitos que tú crees que hay que tener en el foco cuando se está bajo presión en una compañía, porque muchos líderes están bajo presión, quieren buscar unos objetivos y liderar es estar un poco bajo presión, ¿no? ¿Qué hábitos? Bueno, a ver, yo creo que todos tenemos hábitos que nos construyen y hábitos que nos destruyen, ¿no? Como se dice en la antropología, ¿no? Hábitos que son virtudes y hábitos que son vicios. Yo creo que un deportista debe construir los hábitos que realmente le refuerzan y le hacen fuerte. Uno de los hábitos que yo he llevado adelante es la constancia, ¿no? Sin ninguna duda,
ser constante en el deporte, aunque te caigas, y seguir trabajando, es algo que nos define, yo creo que a todos los deportistas. No hay un deportista que arroje la toalla de repente, ¿no? Pero sí que es cierto que yo en el ámbito de los hábitos, tanto en las empresas como en las personas, yo siempre digo que hay que empezar por uno mismo antes de, ¿no? Primero, suelo decir, ¿no? Las 3 A's, ¿no? Primero, sé activo, actívate, sé activo y luego sé un activo. Porque claro, esas 3 fases son importantes. Si tú no te activas, luego ser un activo para una organización o para un equipo, pues es muy complicado. Entonces, en esto de los hábitos, yo suelo decir que crear hábitos buenos o hábitos malos, pues llevan las mismas fases. Al final, un hábito malo, ¿qué haces? Un hábito que te destruye, un hábito que, pues, no leer, o procrastinar con el móvil, o simplemente no moverte ni hacer ejercicio, o en una empresa pues no tener una disciplina de horarios en determinado, no tener una serie de procesos a la hora de funcionar dentro de la empresa y generar unos hábitos donde las personas bueno, utilizan las herramientas que tiene la empresa de una manera inadecuada, pues es muy importante seguir una serie de pasos, ¿no? Y normalmente esos hábitos los hacemos obvios, los hacemos fáciles, los hacemos cercanos y sobre todo muy satisfactorios. Y eso sucede con los buenos también. Es decir, tanto los malos y los buenos se fabrican igual. Lo que hay que hacer con los malos, y lo que yo he hecho siempre es no hacerlos visibles. Es decir, si a mí había un hábito, sobre todo con la alimentación, que los deportistas nos teníamos que cuidar mucho, pues si yo no podía comer dulces en exceso, pues obviamente los hacía invisibles. Si encima los alejaba, los hacía difíciles. Es decir, en vez de tenerlos en casa, los ponía en el garaje, pues mucho mejor, ¿no? Porque tenía que bajar a por ellos, ¿no? Si encima no los hacía atractivos, pues al final los hacía insatisfactorios, ¿no? Por lo tanto, es decir, construir hábitos, tienes que construirlos tienen que ser hábitos fáciles, sencillos y alcanzables. ¿Por qué? Y os voy a poner un ejemplo, tú que corres. Hay personas que dicen, voy a hacer deporte, ¿no? Y eso pasa lo podemos trasladar. Voy a empezar mañana y me voy a apuntar a la maratón de Valencia, que me encanta la maratón. Entonces se ponen a correr, ¿y qué hacen? Pues el primer día a correr 25 minutos, no han corrido nunca. ¿Qué les pasa al día siguiente? Que tienen agujetas, que no se pueden ni mover, les duelen los tobillos, ¿y qué hacen? Lo dejan. Por lo tanto, cuando tú te pones un objetivo difícil, se hace inalcanzable y se hace imposible. Por lo tanto, lo abandonas. Y en la empresa es igual. Cualquier hábito que queramos cambiar tienen que ser pequeños pasitos que hagan a las personas que sean fáciles, que sean alcanzables y que sean satisfactorios para las personas. Porque normalmente queremos hacer cambios radicales que a las personas les genera conflicto. Y a mí los hábitos que me han construido principalmente son esos, los que he hecho pasito a pasito para generar un hábito que me construya y que realmente no me sea difícil y un suplicio, sino que me haga crecer como deportista. Hemos hablado de valores de hábitos y ahora vamos a hablar de lesiones, ¿vale? Entonces me gustaría preguntarte, para no romperse en el camino del liderazgo, ¿no? Muchos directivos que a veces, pues con toda la exigencia de liderar, pues te lesionas, ¿no? Te lesionas y como profesional, pues todos sabemos que no nos apetece lesionarnos. Entonces me gustaría que nos contaras qué lesiones más frecuentes ves tú hoy en el mundo de la empresa, cuáles son los riesgos que ves en directivos para evitarlos, ¿no? En este mundo en el que tenemos que se exige ahora a cualquier CEO, se le exige de todo, ¿no? Transparencia, se le exige saber de sostenibilidad, de IA, por supuesto, estamos todos súper exigidos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco para no tener lesiones, ¿qué hay que hacer? Bueno, para no tener lesiones, ¿qué pasa? Que yo suelo encontrar dos oposiciones, ¿no? Digamos, conversaciones que se contraponen. La primera es, necesitamos un liderazgo humanista, que esté con las personas, que les acompañe, que hable, que tal. Pero luego le pedimos que sea experto en IA, en sostenibilidad. Claro, nos persiguen, no podemos llegar a todo. Y por lo tanto, muchas veces hay que crear entornos en los que seamos capaces de compaginar la parte emocional y las personas y la parte de liderazgo, y unir para que creemos entornos saludables. No hablamos de salud mental, por supuesto, saludables en los que las personas nos encontremos bien.
¿Cuál es una de las enfermedades que pueden tener? Pues es la falta de comunicación con los trabajadores. Esa es una de las grandes enfermedades que hay ahora en las grandes empresas. La falta de escucha. Yo creo que Aguado nos daría una gran lección sobre la gestión de lo imperfecto, ¿no? Y nos podría hablar con un gran conocimiento, ¿no? Pero yo creo que esos son enfermedades muy importantes, ¿no? Que los líderes tienden a aislarse y a no comunicarse con los trabajadores por la presión que tienen sobre todo lo que está sucediendo ahora con la transformación digital y la IA y todo. No lo habíamos preparado, pero me encanta que tu respuesta sea la comunicación, porque no podía gustarme más ese tema. Me gustaría preguntarte, porque has utilizado este libro tuyo de Líderes de Amarillo para hacer esa mención a Indurain, ¿no? Pero me gustaría preguntarte sobre esto que tenemos aquí, que es pedaleando hacia el éxito. Cuéntame cómo se llega al éxito. Buena pregunta, el éxito. Bueno, ya he dicho que, además, de hecho, el éxito está en el camino. Entonces, aunque ponga pedaleando hacia el éxito, realmente ahí cuento, no es una biografía como tal, pero cuento cómo llegué a ser ciclista y cuál es ese camino difícil que tienes que recorrer para alcanzar un día a subir al podio del Tour de Francia, ¿no? Es un camino difícil, diría que en momentos tortuoso, donde entras en adolescencia. Bueno, cuento un poco todos los aprendizajes y cómo al final acabo creando una empresa que se llama Kiron Life, que utiliza como hilo conductor de sus servicios la actividad física y el deporte. Entonces, bueno, cuento cómo todos tenemos una historia, bueno, que hay veces que tienes que reflexionar para saber de dónde vienes, de quién eres y hacia dónde vas. Y bueno, pedaleando hacia el éxito, cuento eso. Y saco, bueno, pues aprendizajes de cosas que me han sucedido. Bueno, pues para mí ha sido un placer entrevistarte, Igor, un placer conocerte también, que no nos conocíamos más allá de que nos habíamos visto en algún evento. Una maravilla este nuevo formato para mí, ya veremos cómo queda después el resultado, pero espero que bien y que lo podáis ver en las crónicas que hacemos de canalceo.com. Deciros también que, bueno, pues y algunos por ahí me decían y al equipo, ¿no? ¿Cuándo acabáis, ¿no?, con los eventos? Bueno, este es el último desayuno de Canal CEO de la temporada previa al verano. Ya todos tenemos ganas de vacaciones, imagino que vosotros también las tendréis dentro de poco, pero volvemos en septiembre con más fuerza y volveremos aquí a Noa Way, a esta nueva casa que tenemos para los desayunos de Canal CEO, y volveremos pues con el impulso de NACEX, de AGM, de ION y la colaboración de Refruiting. Y no sé qué temas traeremos, pero seguro que traeremos otros Igors o otros Miguel, ponentes. Día, bueno, si me haces ahí un enlace y puede ser que venga, pues sería yo encantada. Bueno, y tenemos bueno. dos exciclistas seguidos, no me importaría. Pero seguro que van a ser invitados interesantes. Nos podéis seguir en canalceo.com los que no lo hagáis. Y muchísimas gracias por este viernes, esta mañana de viernes, que siempre es un gusto, ¿no?, hablar y conversar sobre liderazgo. Y muchísimas gracias, Igor, un placer. Gracias a vosotros.